Bueno, pues muy buenas para todos los que nos acompañan a esta hora del día. En primer lugar, quiero extender un saludo muy especial y la gratitud de siempre al doctor William Puche por su amable invitación. También recordarle mi aprecio por esta perseverancia en sus actividades académicas. Muy complacido estar de nuevo en este curso bianual de reumatología. Y en esta oportunidad, pues voy a compartir en nombre del grupo PC COVID-19 lo que hemos llamado del ensayo clínico al estudio biológico. El grupo PC COVID-19 está conformado por investigadores de la Universidad del Rosario, de Bogotá, la Universidad CES de Medellín, el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud de Bogotá, la FUCS de Bogotá y el grupo de infectología de la Clínica Marley. Este estudio se ha llevado a cabo en 3 instituciones que cumplen con buenas prácticas clínicas de investigación, a saber, la Clínica del Occidente y el Hospital Medellín en Bogotá y la Clínica CES de Medellín. Ha contado con el aval y el acompañamiento del INVIMA y es financiado por la Universidad del Rosario, el ICVIS, el Grupo ISA de Medellín y Suramericana. Para comenzar, recordemos que la COVID-19 es al principio una enfermedad viral causada por este nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que ustedes ven representado en esta imagen. Como ustedes saben, este coronavirus tiene una forma que está simulando una corona, por eso su nombre, y tiene varias proteínas que vale la pena tener en cuenta, entre ellas la más importante, la proteína S o espiga, la proteína de envoltura, la nucleoproteína y las proteínas de membrana. ¿Qué es lo que sucede? Cuando este coronavirus ingresa al organismo, generalmente por vía orofaríngea, llega al tracto respiratorio u a otros órganos, en donde encuentra su receptor, que es el receptor de la enzima convertidora de la angiotensina 2. Las proteínas S de espiga o spike de la superficie de este coronavirus se unen a los receptores AC2 en la superficie de la célula blanco. Otro receptor pareciera ser el CD147. Asimismo, se están estudiando actualmente receptores de resistencia. Hay una molécula muy importante que es la serina proteasa transmembrana de tipo 2, abreviada TMPRSS2, que se une y escinde al receptor AC2, como ustedes lo ven en la segunda gráfica de esta diapositiva. En el proceso, la proteína S se activa. Posteriormente, como lo ven en esta figura C, el AC2 escindido y S activado facilitan la entrada viral y la expresión de esta serina proteasa transmembrana de tipo 2 aumenta la absorción celular del SARS-CoV-2 y así, una vez a nivel intracelular, inicia la replicación de este virus. Luego, no hay duda que esta es una enfermedad nueva producida por este nuevo coronavirus que nos ha hecho repensar muchas de las actividades de las ciencias, de la salud, de la economía, de la sociología y demás. Pero posteriormente, luego de ser una enfermedad viral, se convierte en una enfermedad inmunológica. Como ustedes saben, la infección viral, los mecanismos son poco conocidos, excepto por el ingreso celular y la replicación de este coronavirus por interacción con el AC2. La mayoría de los pacientes, aproximadamente un 80% o más de los pacientes, presenta una enfermedad muy leve o son asintomáticos. Pero en aproximadamente el 20% existe una respuesta inmunológica que es relativamente paradójica, por decirlo menos, o anormal, en donde la respuesta inmune no es la que se esperaba, con una respuesta muy aleatoria desde el punto de vista de producción de interferones tipo 1 y tipo 3,
una leucopenia y en particular una linfopenia muy marcada junto con otras citopenias, pero al mismo tiempo una síntesis exagerada de quemoquinas que van a ser las responsables de atraer al sitio de la replicación viral y de la infección y de la inflamación todas las otras células que van a participar en esa respuesta inmune, células que van a estar hiperactivadas y que van a producir un sinnúmero de citoquinas con propiedad inflamatoria, caracterizando el estado hiperinflamatorio de esta enfermedad, conocido también como el síndrome de tormenta de citoquinas, que como todo síndrome puede ser variable, no en todos los pacientes se ve en todo su esplendor, en algunos menos, en algunos mucho más. De manera simultánea, en cerca del 50 o más por ciento de los pacientes se observa una actividad procoagulante, en gran parte mediada por la actividad inflamatoria que acabo de resumir, pero en un porcentaje de cerca del 10 al 20%, esa actividad procoagulante puede estar mediada por una respuesta autoinmune, en algunos casos similar a la del síndrome antifosfolipídico. Finalmente, hay un daño tisular que en la mayoría de los casos, y los estudios de autopsia así lo han revelado, son ajeno ese daño tisular a la presencia del virus, ocasionado principalmente por esa respuesta hiperinflamatoria. Ese daño tisular se observa principalmente en el pulmón, pero también en otros órganos en función de la intensidad del estado de hiperinflamación o del síndrome de tormenta de citoquinas y de la expresión tisular de la C2. Así pues, la COVID-19 es una enfermedad que desde el punto de vista clínico afecta principalmente los pulmones, pero también puede afectar otros órganos como la vasculatura, la piel, los riñones, el corazón, el sistema nervioso central, para mencionar solo los principales. Ustedes ven en esta figura, que es tomada de un artículo que publicamos hace ya algunos meses, liderado por el doctor Johan Rodríguez, cómo se resumen estas 4 fases que acabo de mencionar de la COVID-19 y cómo esas fases fisiopatológicas tienen una traducción clínica evidente. Afortunadamente, desde el punto de vista del laboratorio, contamos con algunos parámetros que nos permiten tener una información muy fiel de lo que sucede desde el punto de vista inmunopatológico, como por ejemplo la proteína C reactiva, los niveles de interleuquina 6, la láctico deshidrogenasa, el dímero D y la ferritina son marcadores de severidad y de pronóstico en esta enfermedad que permiten a los médicos intervenir tempranamente. De otra parte, y para terminar con este resumen fisiopatológico de la enfermedad, como bien lo muestra la figura, esta es una enfermedad que es muy diferente al inicio, los primeros días de la infección viral, muy distinta a la segunda semana, la tercera semana y así sucesivamente. Tanto que hoy en día no estamos hablando de una COVID como enfermedad de 2 o 3 semanas, sino que en un porcentaje todavía desconocido y variable en función de los estudios, existe lo que se conoce como la post-COVID, es decir, manifestaciones tardías o persistentes de una enfermedad que habiendo sido viral y del cual el organismo se recupera de la infección, pero que deja secuelas que pueden ser muy importantes y en donde la fisiopatología inmunológica ha sido evidente. Para mencionar algo que es cercano a nuestro interés académico y científico, resulta que dentro de esa respuesta inmunológica hay un componente autoinmune muy importante. Principalmente, 3 argumentos sustentan la hipótesis autoinmune de esta enfermedad, que son la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos y de fenómenos trombóticos asociados a ellos, la presencia en un porcentaje cercano al 15% de los pacientes de anticuerpos anti el receptor de la angiotensina 2, que están asociados con mayor severidad y con mortalidad. De la misma manera, se ha registrado y se ha publicado en cerca del 25% de los pacientes anticuerpos contra interferón 1, que pueden estar asociados a esa pérdida de la respuesta inmune innata y por supuesto también a la severidad de la enfermedad.
Habiendo hecho este resumen, les voy a contar cuál ha sido la historia de nuestro proyecto PC COVID-19. Todo comenzó en marzo con el estudio y la estructuración del proyecto. En los primeros días de mayo logramos publicar una revisión muy completa de lo que sería el proyecto PC COVID-19, a saber, la utilización del plasma de convaleciente en pacientes con esta enfermedad. Posteriormente hicimos una revisión también muy completa acerca de la inmunología de la misma, dado que consideramos que esta es una enfermedad básicamente inmunológica, pero también hicimos una revisión y llamamos la atención sobre esa participación autoinmune dentro de la fisiopatología de la misma. Estas dos actualizaciones son revisiones que hemos mantenido activas y que hemos estado discutiendo a través de la literatura científica y en diferentes foros que hemos participado. Presentamos al Comité de Ética de la Universidad del Rosario y al INVIMA nuestro proyecto, que consistió en dos fases. La primera fase, el estudio piloto, en donde tratamos a 10 pacientes con enfermedad severa, no crítica, hospitalizados muy tempranamente con plasma de convaleciente, 2 unidades a 24 horas de intervalo, a una dosis de 3 mililitros por kilo, lo que fue equivalente aproximadamente a 250 mililitros por unidad de plasma transfundida. Los pacientes fueron seguidos rigurosamente y de manera muy completa durante los 28 días siguientes a la aplicación del plasma. Hicimos un evento en la Academia Nacional de Medicina donde presentamos todos los resultados de nuestras revisiones acerca del plasma y de la inmunología de la enfermedad. Y como dije, esta revisión se ha mantenido activa a lo largo de todos estos meses. El 11 de agosto presentamos los resultados del estudio piloto fase 1, resultados que fueron alentadores en la medida en que 8 de los 10 pacientes que tratamos respondieron muy favorablemente al plasma. Desde ese momento nosotros llamamos a la prudencia y a la paciencia, puesto que mientras no se hayan completado los estudios aleatorizados y controlados, pues no se puede tener una evidencia franca acerca de las bondades que pueda tener el plasma de convaleciente. Entre tanto, nos llamó mucho la atención el efecto de este virus en los niños y su relación con la enfermedad de Kawasaki. Por esa razón hicimos una revisión sistemática de la enfermedad Kawasaki en Colombia y hicimos un contraste de los resultados de esta revisión con lo que se ha llamado el síndrome multisistémico inflamatorio en los niños asociados a COVID-19. Esta publicación ha sido aceptada para ser presentada en la Revista Colombiana de Reumatología. Igualmente nos llamó la atención algunas publicaciones acerca de la importancia de medir el ácido soluble como marcador de severidad de la enfermedad. Hicimos una aproximación en el laboratorio y encontramos que en nuestras manos y nuestros pacientes la medición de el ácido soluble no tenía mayor utilidad. Finalmente, estudiamos todos los estudios controlados y aleatorizados de plasma de convaleciente y encontramos que será muy difícil poder saber si realmente sirve o no sirve porque, en primer lugar, los pacientes que han sido tratados varían en su estado clínico de un estudio a otro. En segundo lugar, las dosis de plasma varían de un estudio a otro y hay que tener en cuenta esto porque en función de la dosis se asume es la cantidad de anticuerpos neutralizantes que se están transfundiendo. De otra parte, los desenlaces primarios y secundarios varían igualmente de un estudio a otro. Luego es muy difícil poderlos comparar. Muy pocos estudios han evaluado como desenlace primario la mortalidad y con respecto a la mortalidad, pues vale la pena mencionarlo, no hay evidencia que el plasma de convaleciente disminuya de manera significativa la mortalidad de estos pacientes. Y por otro lado, pues la medición de los anticuerpos ha variado de un estudio a otro. Ustedes saben que lo que se asume es que cuando se transfunde el plasma, los anticuerpos neutralizantes van a ejercer esa propiedad antiviral neutralizante, como su nombre lo indica, del virus.
y no todos los estudios han indicado cómo han evaluado los anticuerpos de los donantes para la transfusión de estos plasmas. Luego, en definitiva, los estudios hasta la fecha publicados no son comparables entre ellos. No hay evidencia de que el plasma de convaleciente disminuya la mortalidad. Hay una evidencia baja acerca de su bondad y utilización en pacientes muy tempranos y con títulos altos de anticuerpos, pero todavía hacen falta estudios robustos que tengan desenlaces primarios muy claros y una definición muy clara de todos los métodos que se utilizaron. Recientemente se han publicado 2 estudios que no están incluidos en nuestra revisión que publicamos nosotros. Hubo 2 estudios que vienen de Argentina, uno utilizando el plasma en pacientes adultos mayores muy tempranamente con resultados alentadores, y otro estudio controlado aleatorizado utilizando placebo, en donde no se observó ninguna diferencia entre el grupo de placebo versus el grupo del plasma. Luego, es muy probable que el plasma de convaleciente termine siendo una herramienta para pacientes muy bien definidos y muy tempranamente escogidos para la intervención, y no sea una terapia que sea estandarizada para todos los pacientes con COVID-19 severos. Finalmente, hemos enviado para publicación el estudio que les voy a comentar a continuación, que consistió en evaluar eventualmente por qué el plasma de convaleciente podría ser útil, es decir, cuáles serían los mecanismos de acción del plasma de convaleciente. El 11 de diciembre terminaremos la evaluación completa de los pacientes que hemos incluido en el ensayo controlado aleatorizado, que consistió en evaluar si el plasma de convaleciente era más eficaz que el tratamiento convencional. Para esto hicimos 2 brazos, el brazo experimental, que consistió en incluir 46 pacientes en quienes se les ofreció el tratamiento convencional más el plasma de convaleciente, y el grupo control, que consistió en 46 pacientes a quienes se les dio el tratamiento convencional. Nuestras medidas de desenlace son la carga viral y los títulos de anticuerpo como desenlaces primarios, y desenlaces secundarios, tiempo de hospitalización, ingreso o no a la UCI, tiempo de estadía en la UCI y, por supuesto, mortalidad. Mientras no tengamos finalizado el estudio, pues no tenemos todavía los resultados. Esperemos que para el próximo año, muy temprano, los podamos compartir con ustedes. Lo quisimos hacer antes, de pronto un poquito más rápido, pero el ingreso de los pacientes no es fácil. De otra parte, ustedes saben que hubo un control transitorio de la pandemia, y durante por lo menos 3 semanas las hospitalizaciones se disminuyeron significativamente, lo que hizo que el estudio tomara una velocidad más lenta de lo que inicialmente tuvimos. Pero afortunadamente ya lo terminamos. Incluimos en totalidad 101 pacientes, tuvimos 9 pérdidas, por eso son los 92 pacientes que habían sido calculados al inicio del estudio para que nuestros resultados tengan una robustez y un poder superior al 80%. Habiéndoles contado el resumen de la fisiopatología de esta enfermedad y compartido con ustedes lo que ha sido el proyecto PC COVID-19, les voy a contar algo de los resultados que hemos obtenido desde el punto de vista del estudio inmunológico. En primer lugar, nosotros utilizamos para la selección de los donantes títulos de anticuerpos totales de IgG y de IgM, y arbitrariamente escogimos pacientes que fueran superdonantes, es decir, que tuvieran títulos muy altos de anticuerpos, por encima de 1 en 3.200 de IgG y 1 en 800 de IgA. ¿Por qué hicimos esto? Porque al inicio del estudio no teníamos la posibilidad de medir anticuerpos neutralizantes, pero sabíamos que había una correlación entre los anticuerpos neutralizantes y los títulos de anticuerpos totales. Para eso, entonces, hace unos meses, con la colaboración del grupo de inmunovirología de la Universidad de Antioquia, evaluamos esa correlación entre los anticuerpos IgG
anti-S1 y los anticuerpos neutralizantes y observamos que esa correlación era muy buena, de 0.72, con una buena significancia, y lo mismo ocurrió cuando evaluamos los anticuerpos IgA contra la proteína S1 de este coronavirus. Observamos una correlación un poco más fuerte que la que observamos con IgG de 0.79 con una buena significancia. ¿Eso qué indica? Indica que todos los plasmas que nosotros utilizamos tuvieron títulos correspondientes o correlacionados con títulos altos de anticuerpos neutralizantes. Como ustedes saben, estos anticuerpos neutralizantes son los anticuerpos que van a ejercer esa propiedad antiviral y que, como su nombre lo indica, van a neutralizar el virus a nivel de esa proteína S1 en el RBD del virus, esa proteína de unión al receptor del virus. Entre las proteínas estructurales que les mostré al inicio de la presentación, incluidas la M, la E y la N, es bueno tener en cuenta que solo la proteína S provoca anticuerpos neutralizantes. Eso no quiere decir que anticuerpos contra otras proteínas no puedan ser utilizados en el seguimiento de pacientes o en eventuales estudios de seroprevalencia. Pero desde el punto de vista de actividad antiviral y de anticuerpos neutralizantes, solo la proteína S es la que genera los anticuerpos neutralizantes. Esta es una gráfica tomada del estudio de Ogba y colaboradores que muestra cómo la respuesta humoral medida por anticuerpos es mucho mayor en aquellos pacientes que han estado con enfermedad severa o crítica que en pacientes asintomáticos o pacientes que tienen enfermedades moderadas o leves. Como ustedes ven en la gráfica, este grupo utilizó el mismo estuche de ELISA que nosotros utilizamos, por eso lo traigo aquí a compartir con ustedes. Y ustedes ven cómo los niveles de IgG y de IgA fueron mayores en aquellos pacientes con enfermedad severa, en rojo, que con enfermedad moderada, en verde o en negro. Y ese nivel de anticuerpos fue similar en cuanto a los anticuerpos neutralizantes, en pacientes severos mucho mayor que en pacientes moderados o leves. Luego, la respuesta humoral es mayor en pacientes con síntomas severos que en pacientes con sintomatología leve. Estos dos conceptos los traigo a colación porque fue así como escogimos los donantes de plasma de convaleciente. Número 1, recuperados completamente con 2 pruebas negativas moleculares al inicio de la donación, a 24 horas de intervalo, con títulos altos de anticuerpos IgG e IgA y pacientes que habían estado hospitalizados previamente, para garantizar que realmente tuviéramos los donantes que queríamos tener para el desarrollo del estudio. Así pues, en la práctica clínica, el estudio se llevó a cabo, como mencioné, en la Clínica del Occidente, en el Hospital Mederi de Bogotá y en la Clínica CES de Medellín. Pero a nivel de laboratorio, en el laboratorio del CREA y en el laboratorio del ICVIS, así como en el laboratorio de Genoma CES en Medellín, llevamos a cabo una serie de experimentos que nos permitieron aproximar cómo funciona el plasma de convaleciente. Y esos son los resultados que les voy a compartir a continuación. Para tal fin, escogimos 3 grupos de individuos. En primer lugar, los pacientes hospitalizados con COVID severo, en un número de 18, que después dividimos en 2 grupos de a 9, pacientes que fueron tratados y que no fueron tratados. Otro grupo de pacientes convalecientes, 19, que correspondieron a los pacientes que tenían altos títulos de anticuerpos, como aquellos que no tuvieran altos títulos de anticuerpos, en la medida, pero que pasaran el límite de detección de dilución 1 en 101 para ser evaluados. No les voy a mostrar los resultados de este análisis, pero observamos que la única diferencia que hay entre los pacientes que tienen títulos altos de anticuerpos y títulos moderados de anticuerpos es precisamente esos títulos. Desde el punto de vista de comportamiento inmunológico, entiéndase medición de citoquinas, de parámetros metabolómicos, lipidómicos que pudimos evaluar, no encontramos ninguna diferencia. Por esa razón, analizamos ese grupo de convalecientes como un solo grupo. Y el tercer grupo es un grupo de pacientes, de personas sanas que venimos siguiendo en el CREA por una cohorte control desde hace varios años y
que las tenemos muy bien caracterizadas y escogimos 8 individuos sanos como grupo control prepandémico. Lo que ustedes ven aquí es un mapa de color en donde claramente se observa que hay una expresión diferencial en función de los grupos, a saber, la expresión de estas citoquinas que evaluamos en un panel de 20 citoquinas que se evaluaron por citometría de flujo. Hay una muy marcada expresión de todas las citoquinas evaluadas excepto la interleuquina 4, muy diferente al grupo prepandémico y por supuesto con algunas diferencias en la expresión con respecto a el grupo de convalecientes. Desde el punto de vista del análisis estadístico, les voy a contar que todos los análisis que hicimos se hicieron ajustados por el sexo y la edad, en la medida en que sabemos que la respuesta inmunológica varía en función del género y varía en función de la edad. Luego, todos los análisis están ajustados por estas dos variables y las citoquinas fueron evaluadas una vez convertidas a logaritmo base 1. Ustedes observan cómo ciertas citoquinas fueron significativamente mayores fueron significativamente mayores en los grupos de pacientes con COVID activo con respecto a los pacientes recuperados y al grupo prepandémico. En particular, el factor estimulante de colonias de granulocitos, la interleuquina 6, la interleuquina 10 y la IP10, esta citoquina dependiente del interferón gamma. Las diferencias fueron muy significativas con respecto al grupo de donantes o recuperados y al grupo prepandémico. Otro grupo de citoquinas que observamos elevados corresponde a el factor de estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, que fue mucho mayor en los pacientes con COVID-19, la interleuquina 2, MCP1, otra proteína también dependiente de interferón gamma, el mismo interferón alfa en esta oportunidad, interferón tipo 1, y la interleuquina 8 la observamos aumentada sobre todo en el grupo de pacientes recuperados donantes de plasma con respecto a los pacientes con enfermedad activa y el grupo prepandémico. Interesante mencionar que con respecto al interferón alfa hay resultados diversos en función del tipo de pacientes que se estudie y de los mismos estudios. Por ejemplo, en este estudio de la doctora Iwasaki, publicado en Nature hace unos meses atrás, ella observó resultados prácticamente idénticos a los nuestros con respecto a interferón alfa. Ustedes pueden ver que el interferón alfa fue mayor en aquellos pacientes moderados que el grupo control y aún todavía mayor en el grupo de pacientes severos. Como dije al principio de esta charla, hay observaciones que indican que en un grupo de pacientes el interferón alfa puede estar disminuido y eso hace parte de esa respuesta inmune innata anormal de los pacientes que en COVID-19. ¿Por qué podría estar disminuido? Hay varias observaciones que nos dan luces sobre la eventual disminución en algunos pacientes. Una de ellas por razones genéticas y otra por razones autoinmunes. Como mencioné, el grupo del doctor Casanova, en cabeza del doctor Paul Bastard, ha mostrado recientemente que un número aproximado de 15-20% de pacientes, algo más, algo menos, con enfermedad severa puede presentar anticuerpos antiinterferón alfa y que la presencia de esos anticuerpos antiinterferón alfa pueden estar asociados con severidad y en algunos casos mortalidad de estos pacientes. Al lado derecho de la imagen traigo a colación los resultados de este mismo grupo con respecto a interleuquina 6, solo para indicar que estos resultados fueron prácticamente idénticos a los que les acabo de mostrar y que observamos nosotros en el laboratorio. Pasemos ahora a la inmunidad celular. ¿Cómo se comporta la inmunidad celular en la COVID-19? Para eso evaluamos dos grupos de pacientes, los pacientes con COVID-19 y los pacientes, el grupo control prepandémico. Ustedes ven en este análisis de componentes principales cómo los dos grupos que les voy a mencionar a continuación se distinguen claramente en dos poblaciones distintas, lo que permite tener una cierta confianza en los análisis que se hicieron. En este gráfico de radar, ustedes ven los porcentajes de las subpoblaciones linfocitarias T que fueron evaluadas. Como era de esperarse, se observó una muy marcada linfopenia, una disminución en linfocitos T
disminución en linfocitos CD4, en células naïve observamos igualmente una disminución y con respecto a los linfocitos CD8 fue lo contrario, observamos que los CD8 estaban aumentados con respecto al grupo control prepandémico. Todos estos porcentajes fueron analizados desde el punto de vista estadístico y los resultados los vamos a tener aquí en esta gráfica. Como mencioné, hubo una marcada linfopenia con una diferencia significativa con respecto al grupo control. Si bien observamos esa linfopenia de manera muy interesante, observamos que los linfocitos, así fuesen pocos, estaban activados tanto los CD4 como los CD8. Y esta activación fue significativa con respecto al grupo control. Por otra parte, observamos un aumento en las subpoblaciones TH17 y TH22, dos subpoblaciones que se sabe juegan un papel importante en la patogenia de la COVID-19. Para tener en cuenta estos resultados, porque una vez que aplicamos el plasma, fuimos muy cuidadosos en mirar cómo se comportaban estas subpoblaciones celulares. Desde el punto de vista de la respuesta celular B, ustedes ven aquí los resultados en una gráfica de radar con los porcentajes correspondientes y lo que se puede observar es que hay una diferencia en las células B naïve principalmente. Veamos desde el punto de vista estadístico que mostró. Y la otra diferencia que se observa aquí es en las células B de memoria. ¿Qué observamos desde el punto de vista estadístico? Efectivamente, observamos que en los pacientes con COVID-19 hay un aumento en el porcentaje de esas células B de memoria, así como en las células B clásicas como las no clásicas. Y por el contrario, hay una disminución significativa en las células B naïve, es decir, aquellas que no han tenido eventualmente contacto con el antígeno que estamos evaluando. En este caso, el SARS-CoV-2. Eso desde el punto de vista de la inmunidad humoral y de la inmunidad celular. Veamos ahora qué pasó cuando se aplicó el plasma de convaleciente en el estudio que les estoy mostrando. Las dos primeras observaciones, que son dos de nuestros desenlaces primarios, tuvieron que ver con la carga viral y con los títulos de anticuerpos contra coronavirus. Con respecto a la carga viral, esta fue la cinética que observamos en el laboratorio de los pacientes que estudiamos y lo que ustedes pueden observar es que no hubo diferencias significativas en cuanto al grupo que recibió plasma versus el grupo que no recibió plasma. Este no fue un trabajo que tuvo el interés de evaluar la eficacia clínica del plasma de convaleciente. Debo advertir que los dos grupos, los 9 que recibieron plasma y los 9 que no recibieron plasma, desde el punto de vista clínico fueron similares en todas las variables evaluadas, tanto en estado de severidad como en parámetros clínicos, hematológicos y de química sanguínea. Y lo que observamos aquí es que los pacientes que no reciben plasma disminuyen de la misma manera la carga viral que aquellos que reciben plasma. En segundo lugar, desde el punto de vista de los anticuerpos anticoronavirus, observamos que la respuesta IgG fue más rápida y mayor, aunque transitoria, en el grupo que recibió plasma, como lo ven ustedes aquí, al día 4. Y que con respecto a la IgA, esa respuesta fue aumentada, luego alcanzó una meseta, pero al final de los días 28 no hubo diferencia ni en el grupo que evaluamos de IgG, ni en el grupo que evaluamos de IgA. ¿Qué pasó con la cinética de citoquinas? Pues bien, la cinética de citoquinas tuvo un comportamiento muy marcado, pero transitorio y temprano en algunas citoquinas, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 8, la interleuquina 17A, el interferón gamma y el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos. ¿Qué observamos en estas 5 citoquinas? Que en el intervalo del día 4-7 hubo un aumento significativo en el nivel de estas citoquinas, aumento que después disminuyó y que al día 28 fue similar, sin ser diferente, entre el grupo que recibió el plasma y el grupo que no recibió plasma.
¿Esto qué quiere decir? Que el plasma de convaleciente tiene un efecto temprano, aunque transitorio, en algunas citoquinas que están incriminadas en la patogénesis de la COVID-19, como lo vamos a resumir al final de la presentación. Desde el punto de vista del efecto sobre la inmunidad celular, en esta figura ustedes ven el análisis longitudinal desde el día 0 hasta el día 28 de todos los subtipos celulares que fueron evaluados. Para poder dar claridad a la presentación, presentaré la relación que hay entre el día 0 y el día 28 del estudio en esta gráfica. Como ustedes pueden ver, desde el punto de vista de la inmunidad celular T, observamos que hubo un cambio significativo en las células T activadas que disminuyeron de manera significativa, contrario a lo que habíamos observado en los pacientes activos. Igualmente, hubo una disminución en las CD4 efectoras, una disminución en las CD4 efectoras de memoria, un aumento una disminución, discúlpeme, en la CD8, que inicialmente estaban aumentadas, después del plasma se disminuyen. En la CD4, si bien hubo un aumento, ese aumento no fue significativo. Con respecto a las CD8 activadas, hubo una disminución, como también lo hubo en las CD8 efectoras. Eso con respecto a la inmunidad celular T. Con respecto a la inmunidad celular B, ustedes ven que hubo un aumento en las células B, que inicialmente estaban algo disminuidas, un aumento en las células CD19, CD20, que anticipan los plasmocitos y son responsables de la producción de anticuerpos, una disminución en las células B naïf, más marcada de lo que no lo era al inicio, y estos son pues los resultados significativos del análisis que hicimos en este grupo tratado con plasma versus el grupo que fue tratado con terapia estándar. Para terminar, si me permiten, un recapitulativo de lo que podrían ser los efectos terapéuticos del plasma de convaleciente. Esta gráfica nos permite mostrar cómo esta infección por el virus SARS-CoV-2, como lo dije, es asintomática o muy leve en la mayoría de los pacientes. En aquellos en donde el sistema inmunológico no responde como debería responder, pues se lleva a cabo una respuesta inmune anormal. Hay una hiperactivación de células TCD4, de células T efectoras y un aumento de células TCD4 de memoria, efectoras de memoria, en donde el plasma de convaleciente ejerce un papel inhibitorio o por lo menos observamos una reducción significativa en el porcentaje de estas células. Por el contrario, a nivel de las células centrales de memoria, el plasma ejerce un efecto benéfico con un aumento de ellas y este efecto se va a ver reflejado en una producción temprana de citoquinas, en una ayuda a las células B y a las células CD8 y en una actividad claramente antiviral. Por otra parte, en la COVID-19 hay un aumento de las CD8, células CD8, como lo mencioné, y igualmente de las CD8 efectoras, sobre las cuales el plasma ejerce también un efecto inhibitorio, una reducción significativa observamos en estas subpoblaciones, y eso es importante tenerlo en cuenta porque estas células CD8 hiperactivadas y estas células CD8 efectoras lo que hacen es que alteran la actividad citotóxica y retrasan la eliminación viral. Luego, al tener el plasma un efecto sobre estas células, se espera que esta actividad que acabo de mencionar de estas subpoblaciones celulares sea controlada por el plasma. Desde el punto de vista de esta tormenta de citoquinas, se sabe bien que el plasma inhibe la síntesis de interleuquina 6 y tiene un control sobre la producción de interferón gamma e interleuquina 10, que a su vez va a tener un efecto antiinflamatorio con disminución o inhibición de la producción de interleuquina 6. El plasma
asumimos tiene un control de ese proceso hiperinflamatorio característico de la COVID-19 y a nivel de células B, como lo mostramos en el análisis que hicimos, hay un efecto a nivel de células B de memoria que van a ser posteriormente diferenciadas a células, a plasmocitos con una participación importante en la eliminación viral y en la síntesis de anticuerpos que van a su vez ejercer propiedades antivirales por su actividad neutralizante. Luego, en definitiva, consideramos que el plasma de convaleciente podría inducir una protección inmune por el aumento de células de memoria B y T a nivel de los pacientes que son tratados con el plasma de convaleciente. Habiendo dicho esto, espero que hayan más estudios que tengan que ver con cómo actúa eventualmente el plasma de convaleciente. Creemos que nuestros resultados tienen una importante originalidad y pueden servir para la comprensión terapéutica en aquellos pacientes en donde el plasma de convaleciente podría ser eficaz. Les agradezco muchísimo su atención, les agradezco mucho la presencia en este importante evento y reitero mi gratitud para el doctor Puche y les deseo muchos éxitos y salud para todos ustedes. Muchísimas gracias.